Volvemos entonces a Dimensión 5.0, es el segundo tramo del programa, segundo bloque de entrevistas y vamos a presentarlo. Él es licenciado en Economía, graduado en la UADE, tiene un MBA en Economía y Administración en ESIADE y posgrado en Neuromanagement, Neurociencias aplicadas a la gestión de organizaciones y proyectos en la Universidad del SEMA. Anteriormente se desempeñó en el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en la Dirección de Relaciones Económicas con las Provincias, como coordinador de estudios económicos. Fue profesor también de Política Económica Argentina e Introducción a la Economía en la UADE durante 12 años. Él es Juan Cantarella. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un placer, que nos puedas acompañar hoy en el estudio, que nos podamos conocer cara a cara y y tener un referente realmente de lo que es el mercado de autopartes. Vamos a empezar bien para un contexto, para darle un contexto a la nota hoy. ¿Cómo está ese parque automotor hoy en el país en relación a volumen, a la antigüedad de los vehículos que están rodando hoy en nuestro suelo? Que nos puedas dar ese contexto, no con números específicos, si los tenés genial, si no importa, pero que nos puedas hacer esa presentación. Perfecto, bueno, gracias por la invitación. No, por favor. En lo que es el sector automotor está la variable stock y la variable flujo, como casi cualquier cosa. ¿Cuál es la variable stock? El parque, que es ni más ni menos que la sumatoria de las ventas de los últimos 20, 30 años, menos las bajas que hubo por destrucción o por obsolescencia. Entonces, ese es el parque, que es la cantidad de vehículos que están rodando en nuestro país. Uh-huh. Ese stock de vehículos, de ese parque, son aproximadamente 15 millones de unidades, con una edad heterogénea. Si uno ve en la capital federal, ve un perfil de vehículos, digamos, un poco relativamente más nuevos. Si uno va a otros lugares, ya los vehículos tienen 15, 20 y más años, en un estado que a veces es bastante lamentable, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión. La otra es la variable flujo, que es cuántos vehículos se venden cada año, que es lo que va renovando ese parque, y lo va mejorando y le va bajando o no la antigüedad promedio que tiene. En comparación con otros países estamos relativamente bien, y en comparación con otros estamos relativamente mal. Obviamente, si nos comparamos con otros países referentes de Latinoamérica, como México, Brasil, Colombia, en lo que es la relación de personas por vehículo, estamos relativamente bien, con un número de 3,1, o sea, por cada vehículo que hay en Argentina hay 3,1 habitantes. En Brasil esta cifra es bastante más alta, y en México es un poco más alta. Después está la cuestión de la antigüedad. Bueno, en la antigüedad México tiene un número mucho más grande, en el orden de los 16 años. Esto en parte se explica porque durante mucho tiempo se podían importar vehículos usados de Estados Unidos, después del acuerdo que ellos tuvieron en América del Norte. Entonces, ganaban cantidad de vehículos, pero eran viejos. Sí. Y Brasil tiene una antigüedad relativamente más joven que la nuestra. Esto es poco productivo. ¿Cómo? Digo, esto es porque ellos producen también vehículos. Sí, pero fíjate la paradoja. Ellos tienen más cantidad de habitantes por vehículo, uh-huh. O sea, está menos saturado el mercado, pero eso también hace que el parque sea más nuevo. Esto no tengo la explicación, no sé si las regulaciones allá son menos laxas y no cualquier vehículo puede estar circulando, claro, como pasa quizás acá. Eso no lo sé, pero es un dato de la realidad. Si comparamos con Europa, con Estados Unidos, ellos tienen un ratio de habitantes por vehículo que es menor a 2, y la antigüedad, es bastante menor. Claro. No mucho menor, pero es menos dispersa. Nosotros tenemos 13 años de antigüedad, más o menos, 12, 13 años, pero muy dispersa. Tenés vehículos muy nuevos y vehículos recontra viejos, que en el promedio te da 12, 13 años. En Estados Unidos y en la mayoría de los países de Europa, no es mucho más joven, pero sí es mucho menos disperso. O sea, no vas a encontrar tantos vehículos de 25, 30 años como por ahí
podemos encontrar acá. Y bueno, después la otra cuestión, como te comentaba, que es la fabricación, las ventas, después voy a aclarar la diferencia porque no es lo mismo, son, digamos, cuántos autos se venden cada año en nuestro país, cuánto se mejora ese parque al que nos referíamos antes, ¿no? Bien, entonces esa diferencia entre patentamientos, ventas y producción, ¿cuál sería? Porque por ahí vemos un número de producción hermoso. Sí, es importante esa diferencia. Hago una referencia a un año que fue muy complicado para la Argentina, el año 2002. Ese año las ventas fueron 95.000 unidades solamente. La producción fue de casi 160.000. Obviamente, para quienes venden autopartes, para los autos que se fabrican, el dato más relevante es la producción. Para los concesionarios, el dato relevante son los patentamientos y las ventas. ¿De dónde viene la diferencia? Y básicamente por las exportaciones. Cuando vos tenés un sistema como el nuestro, donde está bastante bien complementado con Brasil, es mucho más eficiente desde el punto de vista económico concentrarte en la producción de pocos modelos, con mejor escala, promedio para cada uno, hacer un vehículo, y sobre todo si es pick-up, una pick-up como le pasa a varias fábricas. Es mejor eso, venderlo al mercado interno, exportar el resto y complementar la oferta local con vehículos importados. Claro. Entonces eso lleva a un esquema mucho más eficiente, más competitivo y bueno, y se retroalimenta permitiendo exportaciones a otros países. De ahí viene la diferencia entre producción y venta, ¿no? Bien, eso explica también un poco por ahí fenómenos como 208 y ese tipo de vehículos que tienen buenas exportaciones más allá de las ventas en el mercado local, se producen mucho, pero no por ahí para nuestro mercado. Esto que explicabas recién, poder tener ese cupo para poder importar y ampliar un poco esa oferta de vehículos que tenemos al alcance, entre comillas. Sí, entre comillas. Hablabas entonces de lo que importa quizás al mercado de autopartes, el tema de la producción más allá de las ventas, y me gustaría que por ahí en esta nota nos puedas hablar de lo que no vemos cuando llegamos al mostrador de una casa de repuestos, ¿no? Sino de todo el trabajo que hay detrás, todo ese trabajo que tiene la industria autopartista, que por ahí a veces ni siquiera llega a ese mercado de repuestos, al retail, sino que se conforma de abastecer a todas esas terminales, sobre todo las de producción local, de autopartes. ¿Cómo está hoy esa industria autopartista? Bueno, ahí voy a dividir en dos. Perfecto. Lo que es la cadena autopartista vinculada con la producción de vehículos, que tiene algunas características, y lo que es la cadena de provisión de repuestos para hacer que los vehículos puedan seguir en funcionamiento, que tiene otras características, obviamente con muchas superposiciones, pero son dos perfiles de negocios bastante distintos. En lo que es la provisión a terminales para la fabricación de vehículos, es la principal actividad en términos globales, es entre el 60 y 65% de la actividad del sector autopartista como un todo. En este segmento hay mayor participación de empresas globales, empresas de capital extranjero, y es un sector más volátil porque sube y baja en función de los vaivenes que tiene el mercado barra producción. La producción depende del mercado local y de qué pasa con los mercados de los países a los cuales les exportamos. Claro, por ahí no una respuesta directa de la demanda, sino decisiones estratégicas por ahí de terminales. También ahí para eso es fundamental, bueno, la cuestión de la competitividad que podemos abordar después en más detalle, pero es un sector en donde la competitividad es esencial para su supervivencia futura y para seguir consiguiendo inversiones. Es un sector que no tiene la opción de no invertir. O invierte o deja de estar, digamos, dentro de la actividad, porque el consumidor ya sabe qué vehículos se están vendiendo y fabricando, qué tecnología tiene, entonces uno no puede estar fabricando como en otras décadas, 20, 25 años un mismo modelo. Ahora duran 5 años, a los 3 años ya tienes un restyling, entonces, bueno, el proceso de inversión es permanente y para eso es fundamental ser competitivo en el sentido amplio y profundo de la palabra.
bueno, como te comentaba, las características de los proveedores de terminales, hay mayor preponderancia de empresas multinacionales, pero también hay toda una cadena pyme de empresas locales muy, muy relevante. Lo que es la cadena de provisión de repuestos, es una cadena que supo ser muy tradicional en el sentido de eslabones muy marcados, el fabricante, el mayorista, distribuidor, el minorista, el taller. Pero desde hace unos años irrumpió toda la cuestión del comercio electrónico, en donde estos eslabones de alguna manera se fueron cambiando, dependiendo más de la política que cada compañía, ya sea fabricante o distribuidor, busque, ¿no? Entonces, en algunos casos, estos eslabones que históricamente fueron muy marcados y con un funcionamiento bastante conservador, la misma tecnología hizo que haya algún zarandeo y en algunos casos estén reviendo la estrategia comercial. En este sector, el de reposición, hay muchísimas empresas pymes, muchísimas, hay jugadores globales también, pero hay mayor preponderancia de empresas pymes, de las cuales muchas de ellas también son exportadoras de repuestos. Por ahí a veces, como en las cifras globales no se ve, se pierde la percepción de la relevancia que esto tiene, pero hay entre 70, 80 empresas pymes autopartistas que son exportadoras de repuestos, son participantes muy activos en ferias internacionales que tiene el sector. ¿Los principales mercados a los que exportan? Los principales mercados es Brasil, países de Latinoamérica, pero hay también exportaciones México está en Latinoamérica, pero también a Estados Unidos y algunos países de Europa y África. ¿Por qué África? Porque hay algunos modelos que coexistieron con los modelos acá estaban las piezas desarrolladas, entonces ahí eso generó una oportunidad para exportar piezas. No son 5.000 millones de dólares, pero es un sector muy, muy dinámico y que no es ocasional, sino que viene de un trabajo de más de 20 años de estas empresas, ¿no? Bien. Digamos que por lo tanto, por ahí podemos encontrar más producto nacional en ese mercado de reposición, de repuestos, que en lo que es las terminales. Digo, la integración local y demás de partes, lo que decías es que en realidad hay más presencia de multinacionales. ¿Por qué es esa elección? Digamos, por el costo que tienen las autopartes locales, por una cuestión de calidad, no se puede alcanzar la calidad que requieren todas estas terminales. Digo, no sé, Toyota, sé que que son bastante estrictos con lo que piden, digamos, a los fabricantes. Si bien hay unas interacciones entre los departamentos de desarrollo de autopartes y demás. ¿Por qué no hay tantas piezas locales en el mercado, en las terminales? Bueno, hay muchísimas. Si se puede responder más o menos muchísimos factores, ¿no? pero primero el esquema en todo el mundo de producción de vehículos es con una alta participación de jugadores globales. ¿Por qué jugadores globales? Y esto no es así de ahora, sino que viene así también de hace 15, 20 años. Hace mucho tiempo los vehículos eran desarrollados y construidos por la terminal, por el fabricante. Hacía todo adentro. Bien. El desarrollo del vehículo, etcétera. Desde hace mucho tiempo aparecieron tendencias muy marcadas del co-design, el codiseño, donde para el fabricante del vehículo empezó a ser más útil que ciertas cuestiones las desarrollara el proveedor, que estaba especializado en el conocimiento de cierto componente en particular y terminaba conociéndolo mucho más que el fabricante del vehículo, que lo diseñaba y lo ensamblaba, pero al final de cuentas no era un especialista en cada uno de los componentes que requería. Esto hizo que crecieran mucho algunos proveedores a nivel global, tanto en el codiseño como en el outsourcing productivo que las terminales empezaron a desarrollar. Esto generó la figura de grandes jugadores mundiales. Y hay ciertas piezas, ciertos sistemas que por su sensibilidad desde el punto de vista de la seguridad activa-pasiva que vos comentabas, o el funcionamiento, digamos, componentes estratégicos que la terminal
prefiere trabajarlos y que se los provea un jugador global con capacidad de respuesta en todo el mundo y no a veces con jugadores locales. A veces lo hace con jugadores locales, pero el jugador local necesariamente, en la mayoría de los casos, requiere tener algún tipo de licencia o acuerdo de transferencia de tecnología con otro jugador mundial. Porque hay otra cuestión. Cuando el vehículo se exporta, hay un tema de garantía. Hay que tener capacidad de responder a esa garantía en todo el mundo. Bueno, y las empresas locales, una pyme, no les resultaría nada fácil eso. Entonces, hay como un primer anillo con alta preponderancia de empresas multinacionales que están radicadas acá, o sea, generan trabajo acá también, no es que es todo, todo importado, y este es el proceso que de alguna manera llevó a esa cuestión. En el mercado de reposición van desarrollando las piezas un poco después que terminan los periodos de garantía y el consumidor empieza a llevar el vehículo a un mecánico independiente. Claro. Entonces, bueno, ahí van ciertos desarrollos de herramientales y tecnología que lo hacen las empresas locales. Bien. En ese cambio de paradigma que contabas de hace 10, 15 años, de empezar a tercerizar de alguna manera la absorción de trabajo fuera de la fábrica, ¿qué papel también empezaron a jugar todas esas uniones, esas fusiones que vemos, como por ejemplo el gran grupo Stellantis, que comparten un montón de plataformas de vehículos? ¿Eso lo afectó cómo al mercado de autopartes? ¿O siguen haciendo las mismas partes por más que compartan plataformas un montón de terminales? No, lo que busca este tipo de alianzas es ir a una estructura de producción más de tipo modular, en donde haya más piezas en común. El que haya más piezas en común permite que haya más escala para esas piezas, para esos componentes, y al haber más escala son más eficientes sus sistemas productivos y terminan siendo menos costosas. Eso es lo que se busca, más aparte de otras eficiencias de tipo de estructura, y donde antes tenía 3 gerencias o 4 gerencias, ahora tengo 1 o tengo 2. Eficientizar. Exacto. Bien. Sí. Bueno, se nos va acabando el tiempo, ya casi se nos acabó en 5 segundos. ¿Qué espera el mercado de autopartes para 2024? Unos primeros meses muy duros tanto para lo que es el mercado como para lo que es la producción. Quedaron cuestiones muy graves como pendientes del año pasado que se está viendo de resolver, y con la esperanza que en los próximos meses empezamos a encontrar un punto de inflexión y en el total del año la caída sea lo más suave posible. Bien, bueno, esperemos entonces que así sea y que siga para adelante el mercado de autopartes. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado de forma presencial en el programa el día de hoy, Juan. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, estuvimos entonces hasta recién con Juan Cantón.